Hello everybody, how are you doing? Are you full of energy to start the class? I hope so. Okay, let's get our finger out to improve our English level. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la voz pasiva. La voz pasiva. ¿Para qué sirve la voz pasiva? Primero, cuando siempre hay en la voz activa hay un sujeto y uno. Bueno, el objeto no es que siempre exista, pero cuando es transitivo el verbo, hay un sujeto y hay un objeto. Entonces, en la voz activa, pues el sujeto es importante, ¿no? Porque nos importa quién realiza la acción. Pues ¿cuándo utilizamos la voz pasiva? Cuando este sujeto no nos interesa. Lo que nos interesa es el objeto sobre el que se está realizando la acción o que recibe la acción. Por ejemplo, si vamos a alquilar una casa o vamos a comprar una casa y queremos saber en qué condiciones está, o si preguntaríamos, ¿está recién pintada la casa? La casa está recién pintada, nos da igual quién la haya pintado. Entonces, estamos utilizando aquí la voz pasiva. Está pintada, ¿vale? Y lo importante, lo que nos importa es la casa, no si lo ha pintado el señor Pérez o da igual el pintor que sea. Este sería el uso más normal de la voz pasiva. El segundo uso es cuando no conocemos a ese sujeto que realiza la acción en la voz activa. Entonces, como no lo conocemos, pues utilizamos la voz pasiva porque sí que conocemos el objeto que recibe la acción. Por ejemplo, el teléfono me fue robado, el teléfono ha sido robado, pero no sabemos quién ha robado el teléfono. Entonces, como no conocemos, utilizamos la voz pasiva. O también cuando sí conocemos quién ha realizado esa acción, pero queremos ocultarlo porque nos interesa ocultar esa responsabilidad. Por ejemplo, sin querer atropellamos a un gatito y decimos, han atropellado a un gatito. No, un gatito ha sido atropellado, porque no queremos decir he atropellado a un gatito porque nos sentimos fatal, nos sentimos culpables. O también cuando es obvio quién es el sujeto en la voz activa. Por ejemplo, el ladrón ha sido arrestado. Pues lógicamente, ¿quién arresta a los ladrones? La policía. Pues entonces no utilizamos la voz pasiva porque lo importante es que el ladrón ha sido arrestado y el policía, que es el que normalmente arresta al ladrón, pues no nos interesa, ¿vale? Entonces son generalmente esos cuatro casos. Generalmente, si veis, es siempre que nos interesa hacer hincapié o hacer protagonista al objeto de la voz activa. Entonces es cuando vamos a utilizar la pasiva. O bien porque no conocemos el sujeto, o bien porque nos interesa ocultarlo, o bien porque es obvio, o bien porque queremos dar esa importancia mayor al objeto de la voz activa. Vale. En la voz pasiva, ¿qué pasa? ¿Cómo se forma siempre? Siempre vamos a utilizar el verbo to be. Y todos los tiempos que hemos aprendido ya, tenemos que fijarnos el tiempo que perdón, el tiempo que utilizamos en activa, y vamos a utilizar el mismo tiempo en pasiva pero con el verbo to be. Y luego, a continuación, tenemos que poner el participio del verbo que en la oración activa es el verbo principal. Por ejemplo, cuando os he dicho el ejemplo de la casa ha sido pintada, está pintada la casa, pues sería el participio del verbo pintar. En el caso de el ladrón fue arrestado, el verbo que tenemos que poner el participio sería arrestar. El teléfono robado, robar. O cuál más os he dicho, ya no me acuerdo el otro ejemplo que os he dicho. Pues entonces tendríamos que poner el participio de ese verbo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los tiempos que hemos visto hasta ahora, cómo formaríamos la voz pasiva. Entonces, empezamos por el presente simple. Si yo os digo,
el pintor pinta la casa, es activa, ¿no? El pintor es el sujeto, pinta el verbo y la casa es el objeto. Y queremos convertirlo en pasiva. Nos fijamos en el tiempo, presente simple. El pintor, estamos haciendo una afirmación, el pintor pinta la casa. Se dedica a pintar casas. Vale, entonces el presente simple del verbo to be es para la tercera persona is, para la primera am y para los plurales are y para tú también are. Vale, pues en este caso el pintor es tercera persona. Entonces tendríamos que poner para el presente simple the house is painted. El verbo paint es un verbo regular, luego solo tenemos que añadir ed y tener en cuenta que para formar la voz pasiva tenemos que dominar los participios de los verbos. De los regulares muy fácil porque es ed, de los irregulares esos hay que memorizarlos. Entonces, va el presente simple. The house is painted. ¿Y cómo se pone en la voz pasiva el sujeto que se llama sujeto paciente? Con la preposición by, por el pintor. Entonces, the house is painted by the painter. ¿De acuerdo? El presente simple, la casa es pintar, el pintor pinta la casa, presente simple. Luego el presente simple del verbo to be es el verbo to be conjugado, como ya sabemos, y el participio. ¿De acuerdo? Vamos a construir la misma frase en pasado simple. Entonces, este sería el pasado simple. ¿Cómo sería la activa? La misma frase en activa. El pintor pintó la casa. Entonces, identificamos qué tiempo es. El pintor pintó la casa ayer. Pasado simple. Vale, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Para tercera persona was y para primera persona was también y para las demás were. En este caso, como estamos hablando de la casa, sería tercera persona. Pues entonces sería the house. Y ahora conjugamos el verbo to be en pasado. Was. Y esto exactamente igual. Painted by the painter. ¿Vale? Entonces, nos fijamos en la activa qué tiempo es. Y tenemos que hacer lo mismo con el verbo to be para transformarlo en pasiva y añadir el participio. Vamos a poner el presente continuo. ¿Os acordáis cómo se hacía el presente continuo? Con el verbo to be y el otro verbo añadiéndole ing. Vale. ¿Cuál sería la oración? En presente continuo, en activa. El pintor está pintando la casa. The painter is painting the house. Esa es en activa. Vamos a pasarla a pasiva. El sujeto es the house, en la pasiva. The house. Y yo he dicho que tenemos que conjugar el verbo to be en el tiempo en el que está la activa. Entonces, el presente continuo en activa lleva el verbo to be y el otro verbo con ing. Entonces, aquí, ¿cuál es el otro verbo con ing en pasiva? Pues el propio verbo to be, porque luego ya va el participio detrás. Entonces, vamos a construirla. Esto es the painter is painting. Luego, lo primero que tenemos que utilizar es el verbo to be conjugado normal. En este caso, tercera persona, pues the house is. Y ahora, el verbo que tenemos que añadir ing es el propio, es otra vez el verbo to be, porque estamos formando el presente continuo del verbo to be y luego añadiremos el participio. Entonces, el verbo to be en infinitivo es be. Luego le añadimos ing y luego painted by the painter.
The house is being painted by the painter. La casa está siendo pintada por el pintor. Vamos al pasado continuo. ¿Cómo sería en activa? La casa, el pintor estaba pintando la casa. The painter was painting the house. ¿Vale? Pues identificamos el tiempo. Was painting, pasado continuo. Tenemos que hacer ese tiempo, poner ese tiempo con el verbo to be y luego ya el participio. El participio siempre es igual. Lo que tenemos que construir es el pasado continuo con el verbo to be. Luego, si el pasado continuo en activa lleva el verbo to be en pasado, pues tendremos que poner el was para tercera persona y primera y were para las demás. Y luego, ing. ¿Y a quién añadimos ing? Al propio verbo to be, porque estamos construyendo el pasado continuo del verbo to be. Y luego el participio. Aunque lo repito y sea pesada, pero es para que os quede claro. Entonces, lo mismo, el sujeto, ahora estamos con el mismo ejemplo. The house was being painted by the painter. La casa, la traducción sería, la casa estaba siendo pintada por el pintor. Vale. Present perfect. Vale, aquí, ¿qué utilizamos en el present perfect? El have y el participio del verbo que estemos conjugando. ¿Cómo sería en activa? La casa ha sido, el pintor ha pintado, en activa primero, el pintor ha pintado la casa. The painter, tercera persona, lo has painted the house. Eso sería en activa. El presente perfecto vamos a utilizar el have. Luego en pasiva va a aparecer el have. Luego el presente perfecto utiliza el participio del verbo que se esté conjugando. En el caso del ejemplo que estamos utilizando, paint. The painter has painted. Aquí en activa, en pasiva, tenemos que conjugar el verbo to be para el presente perfecto. Luego sería have y el participio del verbo to be. ¿Y cuál es el participio del verbo to be? Be, was o were, been, con dos es. Y luego el participio de paint. Luego el present perfect. The house, lo mismo. Como es tercera persona, has. Y el participio del verbo to be, been. Y luego el participio del verbo, que eso siempre es igual. Painted by the painter. ¿De acuerdo? ¿Está quedando claro? Que siempre la pasiva parece que es complicada, pero no tiene mayor complicación. Vamos a ver el pasado perfecto. ¿Cómo era el pasado perfecto? Con el pasado de have, had y el participio. Luego, en activa, ¿cómo sería? El pintor había pintado la casa. The painter had painted the house. Luego identificamos qué tiempo es. Pasado perfecto. ¿Qué utilizamos en el pasado perfecto? Have. Pero en pasado, had y el participio, pero eso en activa. Ahora tenemos que utilizar el participio, pero ¿de quién? Del verbo to be. Y luego utilizamos el participio del verbo que estamos utilizando, que estamos expresando, pero luego ese después. Vale, entonces, la casa había sido pintada, the house had. Y lo mismo, el participio del verbo to be, been painted by the painter. De acuerdo. El futuro, vamos ahí. El futuro con will.
con will. Vamos a construírmela en activa. ¿Cómo será en activa? Es decir, el pintor pintará la casa. The painter will paint the house. Vale, ¿qué va detrás de will? El infinitivo, siempre del verbo. Luego en pasiva, ¿qué tenemos que conjugar detrás de will? El verbo to be y luego el participio. Pues ¿cuál es el infinitivo del verbo to be? Be. Luego la casa será pintada. The house will be y el participio painted by the painter. Painter. Muy bien. ¿Qué más tiempos hemos visto? Hemos visto el futuro próximo. I'm going to. ¿Os acordáis, no? Que era con el verbo to be, going to y voy a ir al cine. I'm going to. No, voy a ir con el verbo ir, no. Voy a comprar un pantalón. I'm going to buy some trousers. I'm going to buy. Luego el infinitivo, going to, infinitivo. Vale, pues vamos a ponerlo aquí, que este es el futuro próximo. ¿Cómo sería con el pintor? Como activa. El pintor va a pintar la casa. Es su plan para mañana. Lo tiene organizado y va a pintar la casa. The painter is going to paint the house. Vale, pues vamos a pasarla a pasiva. The house. Vale, ¿qué utilizamos en la activa? El verbo to be. Eso, is going to paint, pues el verbo to be aparece en la pasiva. Conjugado, tercera persona, corresponde a house. Luego, is going, detrás de is going. Is going, vamos a recordar, the painter is going to paint the house. Pues aquí, the house is going to, tenemos que poner infinitivo. ¿Qué infinitivo? El del verbo to be y luego el participio. Entonces, the house is going to be painted by the painter. ¿Cómo sería la traducción? La casa va a ser pintada por el pintor mañana, ¿vale? ¿Cuál más habíamos aprendido? El used to, una cosa que se solía hacer en el pasado. Es decir, el pintor, en activa sería, el pintor solía o antes siempre pintaba. Ahora ya está jubilado y ya no las pinta. Entonces en activa sería the painter used to paint the house. Vale. Detrás del to iba el infinitivo, ¿no? Pues aquí tenemos que, al pasarlo a pasiva, utilizar lo mismo. El used to y el infinitivo. ¿De qué verbo? Del verbo to be, porque es lo que estamos conjugando siempre en la pasiva. Y luego, pues el participio. Entonces, el used to sería the house used to be. Igual que el pintor solía pintar, the painter used to paint, pues the house used to be painted, el participio. Painted by the painter. La casa solía ser pintada o era pintada por el pintor. Ahora ya no, porque está jubilada, pues ya no pinta la casa. ¿Cuál más os he enseñado? El futuro, o sea, el will estará siendo pintada, es decir, el futuro perfecto y el futuro continuo. Vale, ¿cómo era el futuro continuo? El pintor estará pintando la casa mañana cuando llegue, ¿vale? ¿Cómo era eso? The painter will be painting. Luego era con el will, detrás del will el be y luego
el verbo que estábamos conjugando con ing, ¿no? The painter will be painting the house. El pintor estará pintando la casa mañana cuando le llame. Bueno, pues vamos a convertirlo, es ay, se me ha ido el futuro, bueno, will plus be plus ing. Me sale ahora el tiempo. Vale, ¿qué tenemos que poner? De sujeto, the house. Vale, ¿qué aparece en la activa? El will. The house will. Estará siendo pintada. Estará siendo pintada. Will be. Being painted by the painter cuando le llame mañana, when I call him tomorrow. The house will be painted. En activa, ¿qué voy a poner en activa para que veáis? Porque esta es la más, se van complicando un poquito. The painter, el pintor, estará pintando, will be painting the house when I call him tomorrow, cuando le llame mañana. Entonces, este es igual que este y be exactamente igual. Esta es la construcción de este tiempo. ¿Qué veíamos aquí? Que poníamos el verbo que estábamos conjugando, la acción a la que nos estamos refiriendo, le poníamos el ing. Pues en pasiva, ¿cuál es el verbo que tenemos que conjugar? El verbo to be. Pues entonces lo único que tenemos que poner es el verbo to be con ing. Y luego en pasiva añadir el participio del verbo del cual estamos hablando, la acción que estamos hablando, en este caso pintar. Luego, the house will be being painted by the painter when I call him tomorrow. La casa estará siendo pintada por el pintor cuando le llame mañana. Y luego os dije, el will habrá sido pintada. Will plus have plus participio. Esta sería, la casa habrá sido pintada cuando llame mañana. Vale, pues vamos a ponerla en activa primero y luego la ponemos en pasiva, a lo mismo que he hecho aquí para que os quede más clara. El pintor, the painter, habrá pintado, will have painted the house cuando le llame mañana, when I call him tomorrow. El pintor habrá pintado la casa, es decir, que ya habrá terminado cuando yo le llame mañana. Nos fijamos, will, have y participio. Luego estos dos tienen que aparecer exactamente igual. Y aquí aparece el participio del verbo en activa. Y en pasiva el que tenemos que conjugar es be. Luego va a aparecer el participio del verbo to be. Y luego el participio de la acción. Ese es siempre igual. Luego el sujeto sería the house. Esto exactamente igual. Will. Esto exactamente igual. Have. Y aquí, este es el participio, pero aquí no tiene que aparecer este participio, este aparecerá al final porque aparece siempre, pero el participio que tenemos que poner aquí es el del verbo to be. ¿Y cuál es? Been. Y luego ya el participio del verbo, de la acción que estamos hablando. Painted by the painter. The house will have been painted by the painter when I call him tomorrow. La casa habrá sido pintada por el pintor, ya la habrá terminado de pintar, cuando le llame mañana. Vale,
creo que estos son todos los tiempos que os he enseñado hasta ahora. Porque todavía con los condicionales no me he metido. Así que esta es la construcción de la voz pasiva, que es simplemente seguir las mismas estructuras que ya sabéis para los distintos tiempos, traspasarlas a el verbo to be y luego añadir el participio de la acción, el participio del verbo que indica la acción que estamos haciendo. Y eso es que, como siempre es igual, al final pues no os tiene que causar mayor problema. En posteriores lecciones vamos a continuar con la voz pasiva para que veáis la interrogación, la negación, aunque es exactamente igual, y pues casitos con verbos especiales que pueden utilizarse de dos formas diferentes, pero la idea principal es esta. Bueno, espero que hayáis entendido la voz pasiva y I hope to see you next week. Take care, kisses, and goodbye.